En una fría celda de la prisión del Bargello en Florencia, en febrero de 1513, un hombre de 44 años esperaba su destino. Nicolás Maquiavelo había sido torturado con el estrapador, sus brazos dislocados repetidamente mientras colgaba de una cuerda, acusado de conspirar contra los poderosos Medici que habían regresado al poder. Pero este hombre roto y humillado no sabía que estaba a punto de escribir el libro más influyente y controvertido de la historia política. Un manual que cambiaría para siempre la forma en que se ejerce el poder, y que 500 años después sigue siendo el libro de cabecera secreto de líderes, dictadores y políticos de todo el mundo. Mante Nicolás Maquiavelo nació el 3 de mayo de 1469 en Florencia, en el corazón del Renacimiento italiano. Su padre Bernardo era un abogado de clase media que le inculcó el amor por los libros y el estudio de la historia clásica. Desde niño, Nicolás devoró las obras de Tito Livio, Plutarco y otros historiadores romanos, aprendiendo las lecciones del poder que más tarde aplicaría magistralmente. Florencia de su juventud era un laboratorio político fascinante. La ciudad-estado era gobernada por la República, pero las familias poderosas como los Medici manipulaban desde las sombras. Era un mundo de intrigas constantes, alianzas cambiantes, y donde la supervivencia política dependía más de la astucia que de la virtud. A los 29 años, en 1498, Maquiavelo obtuvo el cargo que definiría su vida, secretario de la Segunda Cancillería de la República Florentina. Este puesto, aparentemente menor, le daba acceso a información privilegiada, y lo convertía en testigo directo de las maquinaciones del poder. Durante 14 años, Maquiavelo fue mucho más que un simple funcionario. Se convirtió en diplomático, espía, estratega militar y consejero político. Viajó por toda Italia y Europa, negociando con reyes, papas y emperadores. Observó de primera mano cómo los poderosos realmente tomaban decisiones, y lo que vio lo cambió para siempre. En sus misiones diplomáticas, Maquiavelo conoció a los líderes más fascinantes y despiadados de su época. Pero ninguno lo impresionó tanto como César Borgia, el hijo ilegítimo del Papa Alejandro VI NCE con acento agudo SAR. Borgia era todo lo que Maquiavelo admiraba en un líder: inteligente, carismático, despiadado y eficaz. Borgia había conquistado gran parte de Italia central no solo con ejércitos, sino con una combinación letal de diplomacia, traición, manipulación y terror calculado. En 1502, Maquiavelo pasó varios meses en la corte de César Borgia, estudiando sus métodos como un científico observa un experimento. Vio cómo Borgia se aliaba con enemigos cuando le convenía, los traicionaba cuando ya no los necesitaba, y eliminaba amenazas antes de que pudieran materializarse. Una anécdota que marcó profundamente a Maquiavelo fue el episodio de Sinigaglia. Borgia había invitado a varios señores locales que conspiraban contra él a una reunión supuestamente pacífica. Los recibió con sonrisas y abrazos, cenó con ellos, y esa misma noche los hizo arrestar y ejecutar. Para Maquiavelo, esto no era crueldad sin sentido, sino eficiencia política perfecta. Un príncipe debe ser como un centauro, observaría más tarde Maquiavelo, mitad hombre, mitad bestia. Debe saber cuándo usar las leyes de los hombres, y cuándo la fuerza de las bestias. Pero el mundo de Maquiavelo se desplomó en 1512. Los Medici, apoyados por tropas españolas y papales, regresaron a Florencia y derrocaron la República. Maquiavelo, identificado como un republicano peligroso, fue inmediatamente destituido, exiliado de la ciudad, y prohibido de ejercer cualquier cargo público, NPEOR. Aún, en 1513, fue acusado de participar en una conspiración contra los Medici. La evidencia era circunstancial. Su nombre había aparecido en una lista encontrada en posesión de uno de los conspiradores, pero suficiente para enviarlo a prisión. El hombre que había dedicado su vida a estudiar el poder, ahora experimentaba su ausencia total. En la cárcel, fue sometido al estrapado, una forma de tortura donde el prisionero era colgado de una cuerda atada a sus muñecas, dislocando repetidamente sus hombros. A pesar del dolor agónico, Maquiavelo nunca confesó, principalmente porque no había nada que confesar. Finalmente, fue liberado cuando Giovanni de' Medici se convirtió en Papa León X, y declaró una amnistía general. Pero Maquiavelo salió de prisión como un hombre transformado. Ya no era el idealista que creía en la virtud republicana. Ahora entendía que el poder era la única verdad política que importaba.
Exiliado en su pequeña propiedad rural de Sant'Andrea in Percusina, a las afueras de Florencia, Maquiavelo se sumió en una rutina que parecía la de un campesino común. Se levantaba al amanecer, supervisaba el trabajo en sus tierras, cazaba pájaros en el bosque, y pasaba las tardes jugando cartas en la taberna local con leñadores y carniceros. Pero las noches eran diferentes. Cada noche, Maquiavelo se vestía con sus mejores ropas, como si fuera a la corte, y se encerraba en su estudio. Allí, rodeado de libros de historia antigua, comenzó a escribir lo que se convertiría en su obra maestra. Y el príncipe. En una carta famosa a su amigo Francesco Vettori, Maquiavelo describió esta rutina nocturna. Cuando llega la noche, regreso a casa y entro en mi escritorio. Y en el umbral me quito la ropa del día, llena de barro y polvo, y me pongo vestimentas regias y curiales. Y vestido apropiadamente, entro en las cortes antiguas de los hombres antiguos. Durante meses, no era solo un libro de teoría política, sino un manual práctico basado en 14 años de experiencia directa en el poder. Cada capítulo contenía lecciones aprendidas de situaciones reales, errores que había visto cometer a líderes, y estrategias que había observado funcionar. El Príncipe no se parecía a ningún tratado político anterior. Mientras otros autores escribían sobre cómo debería ser el gobierno ideal, Maquiavelo escribía sobre cómo funcionaba realmente el poder. No le interesaba la utopía sino la efectividad. El libro comenzaba con una declaración revolucionaria. Maquiavelo iba a hablar de la verdad efectual de las cosas, no de cómo se imaginan. Esta frase aparentemente simple representaba una ruptura radical con toda la tradición política occidental. Los capítulos más escandalosos trataban temas que ningún autor había osado abordar abiertamente. En el capítulo 15, de las cosas por las cuales los hombres, y especialmente los príncipes, son alabados o vituperados. Aquí Maquiavelo argumentaba que un príncipe efectivo no podía permitirse ser siempre bueno. Debía estar preparado para ser cruel, mentir y romper promesas cuando la supervivencia del Estado lo requiriera. Capítulo 17. De la crueldad y la clemencia, y si es mejor ser amado que temido. La conclusión de este capítulo escandalizó a Europa. Es mucho más seguro ser temido que amado, cuando de uno de los dos hay que carecer. Capítulo 18. ¿De qué modo deben guardar la fe los príncipes? Aquí Maquiavelo desarrolló su famosa metáfora del león y el zorro. Un príncipe debe ser león para ahuyentar a los lobos, y zorro para reconocer las trampas. Debe saber cuándo usar la fuerza y cuándo el engaño. Pero la sección más controversial era el capítulo 8, donde analizaba a líderes que habían llegado al poder por maldades. En lugar de condenarlos moralmente, Maquiavelo los estudiaba como casos de estudio, examinando qué métodos habían funcionado y cuáles habían fracasado. El genio de Maquiavelo no estaba solo en observar cómo funcionaba realmente el poder, sino en sistematizar estas observaciones en principios aplicables. Algunas de sus lecciones más importantes incluían la crueldad calculada. Maquiavelo distinguía entre crueldad mal usada y bien usada. La crueldad bien usada se aplica de una vez, por necesidad de seguridad, y luego se convierte en beneficio para los súbditos. La mal usada crece con el tiempo. Su ejemplo favorito era César Borgia, quien ejecutó a todos sus enemigos en una sola noche brutal, pero luego gobernó con relativa benevolencia. El timing del poder. Uno de los conceptos más sofisticados de Maquiavelo era la importancia del timing. Observó que los líderes exitosos tenían un instinto casi sobrenatural para saber cuándo actuar. Actuar demasiado pronto desperdiciaba oportunidades. Actuar demasiado tarde las perdía para siempre. La gestión de alianzas. Maquiavelo entendía que en política no había amigos permanentes, solo intereses permanentes. Recomendaba mantener siempre múltiples opciones abiertas, nunca depender completamente de un solo aliado, y estar preparado para cambiar de bando cuando las circunstancias lo requirieran. El control de la narrativa. Siglos antes de que existiera el concepto de spin político, Maquiavelo entendía la importancia de controlar cómo se percibían los eventos. Un príncipe hábil podía presentar incluso sus derrotas como victorias estratégicas. La psicología de las masas. Maquiavelo observó que las personas juzgaban más por las apariencias que por la realidad. Un líder que parecía fuerte y decisivo podía mantener el poder incluso si sus políticas fracasaban, mientras que uno que parecía débil perdería apoyo incluso si tenía éxito. A pesar de la reputación de El Príncipe como un manual de maldad, Maquiavelo tenía un objetivo más noble. Su príncipe ideal no era un tirano que buscaba poder por placer,
sino un líder pragmático dispuesto a hacer sacrificios morales por el bien mayor del Estado. Maquiavelo vivía en una época en que Italia estaba fragmentada en docenas de pequeños estados que constantemente luchaban entre sí, mientras potencias extranjeras como Francia y España los dominaban. Su sueño era encontrar un líder lo suficientemente hábil y despiadado para unificar Italia y expulsar a los invasores extranjeros. Nel. Último capítulo de El Príncipe, titulado Exhortación para liberar a Italia de los bárbaros, era un grito de corazón patriótico. Maquiavelo suplicaba a los Médici que usaran sus métodos para crear un Estado italiano fuerte e independiente. Era una paradoja típicamente maquiavélica. Usar métodos inmorales para alcanzar un fin moral. Una vez completado El Príncipe en 1513, Maquiavelo enfrentó el dilema de qué hacer con él. El libro era demasiado radical para publicación pública, pero demasiado valioso para mantener en secreto. Decidió usarlo como una carta de presentación para recuperar un puesto en el gobierno florentino. Inicialmente había dedicado el libro a Giuliano de Medici, hermano del Papa León de Demio. Pero cuando Giuliano murió en 1516, Maquiavelo rededició el trabajo a Lorenzo de Medici, el joven duque de Urbino. La dedicatoria era una mezcla de adulación calculada y oferta profesional. Maquiavelo esperaba que los Medici reconocieran el valor de su experiencia y conocimiento, y lo reintegraran al servicio público, pero sus esperanzas fueron cruelmente frustradas. Los Medici recibieron el manuscrito con indiferencia, nunca respondieron directamente, y Maquiavelo permaneció en el exilio político. Esta reacción reveló una ironía cruel. Maquiavelo había escrito el manual perfecto sobre cómo obtener y mantener el poder, pero él mismo era completamente impotente. Sus propias circunstancias demostraban que entender el poder y poseerlo eran cosas completamente diferentes. Rechazado por los Medici, Maquiavelo canalizó su frustración en una explosión de creatividad literaria. Escribió Discursos sobre la primera década de Tito Livio, un análisis más profundo y matizado de la política republicana. Mientras El Príncipe trataba sobre el gobierno de un solo hombre, los discursos exploraban cómo funcionaban las repúblicas. También escribió El arte de la guerra, donde aplicó su análisis político a la estrategia militar, y La Mandrágora, una comedia teatral que satirizaba la corrupción de la sociedad florentina. Incluso escribió una historia de Florencia, por encargo de los Medici, esperando que esto finalmente le ganara su favor. Pero su obra maestra siguió siendo El Príncipe. Durante años, el manuscrito circuló en copias manuscritas entre una élite selecta de políticos, diplomáticos y nobles. Se convirtió en lectura obligatoria secreta para cualquiera serio sobre el poder político. En mayo de 1527, la fortuna política de Florencia cambió una vez más. Las tropas imperiales de Carlos V saquearon Roma, y la República fue restaurada en Florencia, expulsando nuevamente a los Medici. Después de 15 años de exilio, Maquiavelo finalmente tenía la oportunidad de regresar al servicio público, pero la historia le jugó una broma final cruel. Los nuevos líderes republicanos desconfiaban de Maquiavelo precisamente por haber escrito El Príncipe. Lo veían como alguien que había cortejado a los tiranos Medici y desarrollado teorías que justificaban la tiranía. Nicolás Maquiavelo murió el 21 de junio de 1527, a los 58 años, rechazado tanto por los republicanos como por los Medici. Murió pobre, amargado y aparentemente fracasado. Su funeral fue modesto, asistido solo por familiares cercanos y algunos amigos leales. Pero la muerte de Maquiavelo marcó el comienzo de su verdadera influencia. El Príncipe fue finalmente publicado en 1532, 5 años después de su muerte, y inmediatamente causó escándalo en toda Europa. La publicación de El Príncipe dividió a Europa en dos campos, aquellos que lo veían como una obra maestra de realismo político, y aquellos que lo condenaban como un manual satánico de tiranía. La Iglesia Católica fue particularmente hostil. En 1559, El Príncipe fue incluido en el Index Librorum Prohibitorum, la lista papal de libros prohibidos. La Iglesia objetaba no solo el contenido del libro, sino su metodología secular. Maquiavelo había analizado la política sin referencias a la ley divina o la moralidad cristiana, pero la prohibición eclesiástica solo aumentó la fascinación por el libro. Los líderes políticos de toda Europa lo estudiaban en secreto mientras lo condenaban en público. Esta hipocresía validaba perfectamente las teorías de Maquiavelo sobre la separación entre apariencia pública y realidad privada. A pesar de la condena oficial, El Príncipe encontró lectores entusiastas entre los más poderosos de Europa. Catalina de Medici, reina de Francia,
Era una seguidora devota de las teorías de su compatriota florentino. Sus métodos para mantener el poder durante las guerras de religión francesas mostraban claros paralelos con los consejos de Maquiavelo. Enrique VIII de Inglaterra también estudió el libro, encontrando validación teórica para sus métodos despiadados de eliminar oposición. La forma en que manejó sus divorcios, la disolución de los monasterios y la ejecución de opositores como Tomás Moro seguía principios claramente maquiavélicos. Incluso líderes posteriores que nunca admitirían haber leído El Príncipe mostraban su influencia. Napoleón Bonaparte llevaba una copia del libro en todas sus campañas, llena de anotaciones marginales. Otto von Bismarck aplicó principios maquiavélicos en su unificación de Alemania, usando guerras calculadas y diplomacia manipulativa. En el siglo XX, las ideas de Maquiavelo encontraron su expresión más extrema en líderes totalitarios como Hitler, Stalin y Mao. Estos dictadores llevaron los principios maquiavélicos a conclusiones lógicas terribles, usando terror sistemático, propaganda masiva y eliminación de oposición. Pero sería injusto culpar a Maquiavelo por estos extremos. Él había escrito sobre el poder como observador científico, no como ideólogo. Su objetivo era entender cómo funcionaba realmente la política, no promover la tiranía por sí misma. En democracias modernas, las técnicas maquiavélicas se han sofisticado pero no desaparecido. Los políticos contemporáneos usan versiones refinadas de sus estrategias en control de narrativa. Los spin doctors modernos son herederos directos de Maquiavelo, moldeando la percepción pública de eventos políticos. Gestión de crisis. La forma en que los políticos manejan escándalos, admitiendo errores menores para ocultar mayores, desviando atención con nuevas controversias. Refleja principios maquiavélicos. Alianzas temporales. Las coaliciones políticas modernas, donde partidos ideológicamente. Una de las ironías más fascinantes del legado de Maquiavelo es cómo sus ideas, desarrolladas para príncipes autoritarios, se han vuelto relevantes en democracias. Los políticos democráticos enfrentan muchos de los mismos desafíos que los príncipes renacentistas, como ganar y mantener poder, manejar oposición, formar alianzas y responder a crisis NLA. Diferencia crucial es que en democracias, el príncipe debe ser reelegido regularmente. Esto añade una dimensión temporal a las estrategias maquiavélicas. Los políticos democráticos deben equilibrar efectividad a corto plazo con popularidad a largo plazo. Esta dinámica ha creado nuevas formas de maquiavelismo. Los políticos pueden aplicar técnicas maquiavélicas para ganar elecciones, pero deben hacerlo de maneras que no ofendan demasiado a los votantes. El resultado es a menudo una política más sofisticada pero no necesariamente más ética. 500 años después de su muerte, ¿qué podemos aprender de Maquiavelo? Su mayor lección no era que los líderes deberían ser malvados, sino que deberían ser realistas sobre la naturaleza del poder. Maquiavelo entendía que la política opera según reglas diferentes a la vida privada. En relaciones personales, valoramos honestidad, lealtad y consistencia. En política, estos valores pueden ser lujos peligrosos. Un líder que es completamente honesto puede ser manipulado por enemigos menos escrupulosos. Uno que es completamente leal puede aliarse con causas perdidas. La genialidad de Maquiavelo fue reconocer esta tensión sin resolverla fácilmente. No dijo que los líderes deberían abandonar toda moralidad, sino que deberían entender cuándo la moralidad convencional debe subordinarse a consideraciones más amplias. Tal vez la contribución más duradera de Maquiavelo fue su honestidad brutal sobre la naturaleza humana. Observó que las personas son motivadas más por miedo y interés propio que por ideales nobles. Notó que prefieren líderes fuertes a justos, y que olvidan beneficios pasados pero recuerdan agravios. Estas observaciones pueden ser deprimentes, pero también son liberadoras. Si entendemos cómo funcionan realmente las personas, podemos diseñar instituciones políticas más efectivas. La democracia moderna, con sus controles y equilibrios, refleja una sabiduría maquiavélica. Dado que las personas son imperfectas, el poder debe ser dividido y limitado. La pregunta que Maquiavelo nos deja es incómoda pero inevitable. ¿Preferimos líderes que son buenos o líderes que son efectivos? ¿Queremos políticos que mantengan sus principios incluso si esto significa fracaso? ¿O políticos que adapten sus métodos para lograr resultados? Maquiavelo no ofrecía respuestas fáciles a estas preguntas. Su contribución fue forzarnos a enfrentarlas honestamente. En un mundo donde el poder político determina el destino de millones, no podemos permitirnos el lujo de la ingenuidad.
Nicolás Maquiavelo murió hace 5 siglos, pero sus ideas siguen vivas en cada capital política del mundo. Cada vez que un líder toma una decisión difícil, cada vez que se forma una alianza inesperada, cada vez que se sacrifica un principio por un resultado, el fantasma del florentino susurra: «Te lo dije». Su legado no es una justificación de la maldad política, sino un recordatorio de que el poder es una fuerza que debe ser entendida, no ignorada. Como él mismo escribió, los hombres juzgan generalmente más por los ojos que por las manos, pues todos pueden ver y pocos pueden sentir. En nuestra era de política de apariencias y percepciones manipuladas, Maquiavelo permanece como nuestro guía más lúcido hacia la comprensión de cómo realmente funciona el poder. Su mayor lección es simple pero profunda. Si queremos crear un mundo mejor, primero debemos entender el mundo tal como es.